Si querés visualizar los datos de cada operación, monitorear la productividad y estar en otro lado al mismo tiempo, lo tenés a mano. Si preferís planificar tus operaciones integrando los datos en una sola plataforma y querés hacerlo desde cualquier lugar, lo tenés a mano. Si elegís tomar mejores decisiones y mejorar tu operación agrícola, monitoreando todo sin interrumpir tu descanso, también lo tenés a mano. John Deere Operation Center. Lo tenés a mano. Estás conectado. Toma el control de tus aplicaciones con la línea de productos Ligier. Coadyuvantes, limpiadores y acondicionadores de agua que garantizan la mejor protección para tus cultivos. Coadyuvantes Ligier. Estamos en el pico de la innovación. Hola, ¿qué tal? Bueno, buenas tardes a todos, bienvenidos. Gracias por estar aquí en la sala IPF, la número 1. Como bien dijo aquí la presentadora Andrea, mi nombre es Brenda Quattrini, soy periodista, trabajo para Expoagro en el equipo de prensa y, bueno, dentro de las 90 charlas que va a tener este congreso a Presid, vamos a llevar a cabo una de ellas. Es un honor, la verdad, para mí, y creo que también hablo por el moderador, estar en este evento. Como bien lo decía la presentadora, vamos a hablar sobre híbrido, densidad y nitrógeno, las claves del rendimiento. Nuestro moderador es Andrés Cajiano, él es ingeniero agrónomo, es gerente de desarrollo de producto de la empresa NK Semillas. Hace 10 años que trabaja en la empresa, ha ido pasando por diferentes funciones y bueno, hoy en día está aquí para poder hablarnos justamente de híbrido, densidad y nitrógeno y las claves del rendimiento. Espero que nos acompañen en estos 60 minutos que tenemos por delante, que hagan muchas preguntas al final y que bueno, por supuesto, muchísimas gracias por estar aquí presente y por hacernos el aguante. Para nosotros es también muy importante. Recibimos a Andrés Cajiano con un fuerte aplauso. Gracias. Si querés visualizar los datos de cada operación, monitorear la productividad y estar en otro lado al mismo tiempo, lo tenés a mano. Si preferís planificar tus operaciones integrando los datos en una sola plataforma y querés hacerlo desde cualquier lugar, lo tenés a mano. Si elegís tomar mejores decisiones y mejorar tu operación agrícola, monitoreando todo sin interrumpir tu descanso, también lo tenés a mano. John Deere Operation Center. Lo tenés a mano. Estás conectado. Toma el control de tus aplicaciones con la línea de productos Ligier. Toma el control de tus aplicaciones con la línea de productos Ligier. Coadyuvantes, limpiadores y acondicionadores de agua que garantizan la mejor protección para tus cultivos. Coadyuvantes Ligier. Estamos en el pico de la innovación. Bueno, estamos para arrancar. Bueno, Brenda, gracias por presentarme. Gracias por los aplausos. La verdad que es un placer estar acá. Y como decía Brenda, vamos a hablar de las claves del éxito a la hora de elegir sembrar maíz, ¿no? Como dice la presentación, se llama HDN. Ya estuvieron hablando recién de que es híbrido, densidad y nitrógeno. Y vamos a ir haciendo referencia a cada una de estas claves de manejo y ver cómo podemos desde NK darle soluciones a los productores para que en definitiva tengan una buena experiencia de uso con nuestros productos. Así que bueno, arranquemos. Nosotros, recién les decía, bueno, estas son las claves del éxito para NK, ¿no? La elección del híbrido importante, la elección de la densidad como clave de manejo y lo que dice nutrición, vamos a hablar exclusivamente de nitrógeno. Nosotros veníamos trabajando en NK con dos grandes objetivos. Ya hace 5 años que veníamos con dos grandes objetivos. Para esto nos hicimos 2 preguntas que te queríamos responder para llegar a estos objetivos. La primera pregunta, y la ven en pantalla, dice cuál es la densidad de plantas para maximizar el resultado de nuestros materiales en el ambiente de cada productor, ¿no? Como ustedes saben, el maíz tiene una respuesta a la densidad de tipo óptimo biológico. Es una curva parabólica, con la que ven acá, con un óptimo que maximiza los rendimientos y por debajo y por encima de este óptimo, el maíz comienza a perder rendimiento. Ahora, bien, las tasas de caída de rendimiento por debajo de este punto óptimo o las tasas de caída por encima de este punto óptimo dependen obviamente del genotipo, ¿no? En densidades muy bajas, con exceso de recursos,
Hay genotipos que tienen la capacidad de tener estructuras reproductivas secundarias, pueden ser macollos, segundas espigas, o incluso algunos aumentar el número de granos por espiga. Eso en bajas densidades. Y en altas densidades, esa tasa de caída que ven ahí también puede ser atenuada, porque hay mecanismos de tolerancia de estrés que no todos los híbridos tienen los mismos, ¿no? Entonces, hay híbridos que, frente a la disminución de la oferta de recursos, tienen capacidad o mejor habilidad para capturar esos recursos del ambiente, convertirlos en kilo de materia seca y así tolerar altas densidades. Entonces, sabíamos que la densidad era importante. En un momento, hace varios años atrás, 5 o 6 años, hablábamos de rango de densidad. Hoy estamos hablando de densidad óptima biológica y más adelante van a ver que también densidad óptima económica. Entonces, esa es la primera pregunta. ¿Cuál es la densidad que maximiza el rendimiento? Una vez que definíamos la densidad que maximizaba el rendimiento, viene la segunda gran pregunta para nosotros, y era ¿cuál es la eficiencia del uso del nitrógeno de los materiales de NK? Ahí está. ¿Cuál es el nitrógeno que requieren los híbridos de NK? Los distintos materiales responden de la misma manera al uso del nitrógeno, y como apartado queríamos saber si somos más o menos eficientes del uso del nitrógeno que lo que decía la teoría de los libros, ¿no? Siempre se hablaba de que un híbrido de maíz, en toda la literatura que hay, consume 20, 22 kilos de nitrógeno para producir una tonelada de grano. Entonces, bueno, esas eran las dos grandes preguntas que teníamos y para eso desarrollamos dos líneas de trabajo específicas, que una ya lleva 5 años, que es la densidad, y la de nitrógeno lleva 3 años, y mi idea es contarles en qué consisten esas líneas y cómo de la empresa estamos trabajando para dar mejores soluciones y posicionar bien nuestros productos. Pero bueno, metámonos en la primera pregunta, la de densidad, ¿no? ¿Cuál es la densidad de plantas que maximiza el rendimiento de nuestros híbridos? Y acá planteamos una línea de trabajo, ¿no? Esta línea de trabajo consiste simplemente en un conjunto de ensayos a nivel país, con la idea de poder capitalizar la mayor cantidad de ambientes productivos distintos dentro de cada uno de los ensayos. Y como ven acá, esta línea de densidad puede ser que se distribuya, como ven los puntos ahí en el mapa, en toda la zona productiva de maíz de Argentina. En cada uno de esos ensayos, que son 30 ensayos por año, que entran a la base de esta densidad, tenemos un manejo de densidad contrastante, que va desde 3 plantas por metro cuadrado a 12 plantas por metro cuadrado. Eso quiere decir que nosotros estamos buscando, pasando intermedio por 6 plantas y por 9 plantas, quiere decir que estamos buscando tener toda la curva esa que hablamos recién, parabólica, de densidad de cada uno de los materiales. Entonces vamos trabajando con densidades extremas bajas y extremas altas e intermedia para conocer cuál es la curva de densidad de cada uno de los híbridos. Yo le dije que tenemos 30 ensayos físicos, eso es verdad, pero también tenemos 2 manejos de nitrógeno. Ven que los puntos se duplican en el mapa y por eso arriba dice 60 ensayos. Porque eso es lo que nos permite a nosotros, al tener 2 manejos nutricionales distintos, el lote de baja fertilidad lo hacemos con 0 kilos de nitrógeno y 0 kilos de fósforo elemento. El lote de alta fertilidad lo hacemos con 200 kilos de nitrógeno y 50 kilos de fósforo elemento. Eso nos permite, en una misma localidad, llámese Casilda, llámese Cañada de Gómez, las que ustedes quieran por acá cerca o cualquier localidad del país, en esa misma localidad tener 2 ambientes contrastantes. Eso lo logramos gracias al manejo del nitrógeno. Es el único factor de manejo que podemos tocar, aparte de la densidad, para regular esa oferta de recursos. Entonces, en el lote de 200 kilos de nitrógeno, imagínense que tenemos 45 híbridos en 2 repeticiones, con los 4 tratamientos de densidad. El promedio de rendimiento de todos esos genotipos puede ser 3.000 a 2.000 kilos más o un poco más que el lote de baja fertilidad. Entonces, en un mismo ambiente logramos 2 lotes, uno baja y uno de alta. En este tipo de ensayo no estamos midiendo respuesta al nitrógeno ni eficiencia del uso del nitrógeno, simplemente lo utilizamos para generar ese gap de rinde entre ambos ambientes y poder tener más ensayos en una sola campaña. Es por eso que, como ven ahí, dice 60 ensayos por año, 5 años. Entonces, en el lote de alta fertilidad se repite lo mismo, se repiten los 4 tratamientos de densidad contrastantes, recuerden que eran para poder copiar toda la curva de respuesta a la densidad. Y nosotros lo que hacemos acá es, fíjense, 4 densidades por 60 ensayos, son 240 puntos que tenemos por cada híbrido en cada año que ingresa a la base de densidad. Un híbrido ingresa a la base de esta densidad 2 o 3 años antes de salir al mercado, con la idea y el objetivo que el híbrido que es lanzado al mercado salga con su recomendación de densidad óptima biológica, la densidad que maximiza el rendimiento. Imagínense, un híbrido que está 2 años en la base de densidad son 480 datos de ese mismo híbrido, bajo distintas condiciones, en distintos índices ambientales. Un híbrido que está 3 años, si no saqué mal la cuenta, son 720. Y así sucesivamente vamos sumando cada vez más datos
para tener las curvas de respuesta a la densidad lo más robusta posible. Entonces, hicimos esta línea, la planteamos, tenemos esos ensayos sembrados en el país y ahora ¿cómo hacemos para analizar los datos o cómo hacemos para ver los ensayos? Fíjense, a la derecha sigue estando el mapa de Argentina, lo que van a ver ahora es los distintos puntos, cómo se ubican en base a su rendimiento alcanzado. ¿No? Fíjense que ahí tenemos una barra que me marca el rendimiento, que pueden ir de 5.000 a 12.500 kilos. Esto yo lo puse como ejemplo para una campaña determinada. Y los colores amarillos van a representar los ensayos de bajo rendimiento y los azules de alto rendimiento. Nosotros hablamos siempre de índice ambiental, fíjense, ahí dice índice ambiental. Índice ambiental es la oferta de recursos de un ambiente determinado, ¿no? Y lo que sabemos nosotros de la densidad, como yo les decía recién, es un factor moderador del grado, si quieren, o la oferta de recursos con lo cual va a estar creciendo un híbrido. Entonces, la densidad óptima biológica de cada híbrido va a depender del ambiente en el que estemos trabajando. No para todos los ambientes usa la misma densidad. Entonces, en ese índice ambiental, que para nosotros es la oferta de recursos o representaría la oferta de recursos de un ambiente particular, lo hacemos con el promedio de rendimiento de todos los híbridos. Por eso van a ver ahora cómo los puntos se empiezan a poner de color, porque son los rendimientos promedio de cada uno de los híbridos, ¿no? Por ejemplo, en ese año particular, en esta base de datos, teníamos en Santa Fe puntos amarillos, en Córdoba teníamos puntos un poquito más verdes, quiere decir ensayos de promedio de rendimiento más alto, algunos azules aparecen salpicados por ahí. En definitiva, son distintos índices ambientales y tener gran cantidad de ensayos distribuidos en todo el país con distinto manejo de fertilidad, lo que me da a mí es tener amplitud en ese índice ambiental o distintos ambientes productivos testeados, que lo que me permite es tener mayor variabilidad y poder describir mejor la oferta de recursos del ambiente y las curvas de densidad. Si se fijan, acá al lado hay un cubo, al lado del mapa hay un cubo, a su izquierda ese cubo relaciona las tres variables importantes en este análisis. Relaciona la densidad, el índice ambiental y el rendimiento. Entonces, frente a distintas combinaciones de índice ambiental y distinta densidad, tenemos múltiples alternativas de rendimiento. Eso nos permite ir llegando a ese cubo con mucha información. Esto imagínense que es un año particular, pero a medida que vamos agregando puntos, y ya tenemos 5 años de un producto, van a ver esto, que el cubo se comienza a llenar de cada vez más información. Mucha información. Con un año, créanme que con un año particular no vamos a poder describir la curva de respuesta a la densidad de un híbrido, incluso con la cantidad de datos que tenemos, incluso con las 2 fertilizaciones, incluso con las 4 densidades. Pero cuando llevamos ya 3 años o más que un híbrido participa en este tipo de ensayos de densidad, imagínense un mapa de Argentina mucho más cargado de puntos. Fíjense cómo se disponen estos puntos en el cubo, y ya tenemos la verdad que un montón de información. Una vez que tenés información, que la limpiaste, que tenés información de calidad, podés tirar un modelo que represente cómo es el comportamiento del híbrido y que relacione estas 2 variables, índice ambiental y densidad. Un modelo es un modelo de predicción, como hay millones de modelos que usamos a diario y quizás no nos damos cuenta, como puede ser el Waze, el Google Maps y demás. Son modelos de predicción y lo que hace este modelito es tratar de ajustar todos los puntos y armar una representación de cómo sería el rendimiento frente a cambios de estas 2 variables, índice ambiental y densidad. De este modelo, que también está coloreado por distintos índices ambientales, es lógico pensar que en los ambientes de baja, perdón, me acerco a la pantalla, en los ambientes de baja las densidades óptimas estén más cerca del cero, no del cero, no, obviamente, pero entre 3 y 4 plantas. Obviamente que a medida que subimos de calidad ambiental y nos movemos en los ambientes azules, es de esperar que las densidades óptimas se trasladen más a la derecha, o sea, sería más hacia las 9 plantas, 8 plantas por metro cuadrado logradas. Eso es así porque obviamente que, como les dije antes, la densidad es un factor moderador de la tasa de crecimiento de los híbridos. Es como tengamos una perilla en la mano que nosotros elegimos el tipo de ambiente en el que queremos trabajar. Mucha cantidad de plantas, baja oferta de recursos, baja cantidad de plantas, alta oferta de recursos. Y hay un poco que encontrar el equilibrio entre esas 2 variables. Si nosotros agarramos de este modelito que generamos, agarramos múltiples curvas y esas curvas las llevamos a un modelo más simple, nos permite tener un modelo de híbrido específico, pasar a un modelito que ya sea la curva de cada híbrido en distintos índices ambientales. Y más fácil de leer, más amigable, y es lo que nosotros volcamos en todas nuestras plataformas digitales. Fíjense, tenemos los distintos índices ambientales, que son las curvas de color, los colores siguen representando la calidad del ambiente, y este gráfico relaciona 2 variables, la densidad y el rendimiento. Y las distintas curvas, los índices ambientales o oferta de recursos. Como les decía recién, de esperar que en los índices ambientales más de baja
de 5 o 6 toneladas, las densidades óptimas estén más hacia mi derecha y en las azules estén más tirando al medio del gráfico. Esto, más adelante les voy a contar cómo pueden hacer ustedes para acceder a esta información por cada uno de nuestros productos, pero esto también lo tenemos, y ensayos parecidos, con la misma cantidad de datos y robustez, lo tenemos para girasol. Fíjense, ahí tenemos la densidad óptima biológica, como les decía, estamos sumando la densidad óptima económica, que también engloba factores como precio del commodity, bolsa y demás. Es así como nosotros construimos las curvas de rendimiento a la densidad de todos nuestros productos, con la idea de que un producto que se lanza a la calle NK tenga la recomendación de densidad óptima para ese ambiente determinado y que eso pueda llegar a ustedes a través de herramientas digitales que en un rato les voy a nombrar. Como les decía, también las tenemos para girasol, así que esta información de robustez está disponible y es de gran valor para todo el usuario de materiales NK. Pero ahora, una vez que teníamos definido la curva de densidad, queríamos saber también, o queríamos tener también la respuesta a la segunda pregunta. ¿Se acuerdan la segunda pregunta? La segunda pregunta hablaba de nitrógeno y era cuánto nitrógeno deben consumir nuestros materiales. Y esto es una línea de trabajo realmente interesante, porque nosotros, como les decía, conocíamos por distinta literatura, por libros, por haber leído, por escuchar a especialistas que aproximadamente un híbrido de maíz consume 20 kilos de nitrógeno o 22 kilos de nitrógeno para producir una tonelada de grano. Eso siempre habla de nitrógeno absorbido y es la eficiencia del uso del nitrógeno del maíz como especie. Ahora, nosotros, para responder esta pregunta, no nos quedamos con eso. Creemos que el uso de insumos variable y el uso de insumos de acuerdo al ambiente productivo es muy importante porque maximiza el resultado del productor, también eficientiza el uso de insumos. Entonces planteamos una línea de trabajo que se llamó red de nitrógeno. Esta red tiene aproximadamente 8 ensayos por año. Ya lleva 3 años de experimentación. En estas 8 localidades tenemos distintos tratamientos contrastantes en cuanto a nitrógeno. Estos tratamientos van desde 0 kilos de nitrógeno a 300 kilos de nitrógeno. Esos son los tratamientos principales, saltando de 50 en 50 kilos. O sea, llegando de 0, 50, 100, 150, 200 y así hasta llegar a parcelas que tienen 300 kilos de nitrógeno elemento. Estos 7 tratamientos a su vez se combinan con tratamientos de densidad, porque volvemos a meter la densidad como un factor moderador de la oferta de recursos. Entonces, variamos el nitrógeno y también tocando la densidad y pasando de, ahí ven, 60.000 plantas o 6 plantas por metro cuadrado a 100.000 plantas por metro cuadrado, perdón, a 100.000 plantas por hectárea, también estamos a su vez tocando esa perilla y modelando cuál es la oferta de recursos que queremos que crezca cada una de esas parcelas. Este ensayo, como lo ven, tiene una distribución espacial que cubre casi toda la zona productiva del país. En cada una de estas parcelas se seleccionaron plantas. Estas plantas se seleccionan en estados iniciales, que sean parejas, que sean con crecimiento acorde a lo que esperamos de cultivo y demás. Y sobre esas plantas, al final la cosecha, se cosechan a mano, se procesan en pequeños trozos los tallos, se sacan las hojas, se lleva a estufa, se seca a humedad constante y una vez que tenemos humedad constante se le mide biomasa y concentración de nitrógeno, tanto en grano como en parte vegetativa. Eso nos permite a nosotros crear un modelo de eficiencia agronómica del uso del nitrógeno. Yo digo eficiencia agronómica porque quiere decir cuántos kilos de nitrógeno tengo que absorber para producir una tonelada de grano. Y ver si salíamos un poco, primero, del modelo tradicional y segundo, ver si encontramos diferencia entre productos, ¿no? Dentro de la paleta de productos de NK, si hay diferencia entre productos en cuanto a la eficiencia del uso del nitrógeno. Entonces, este modelito, como les decía, relaciona 2 variables, la que estamos hablando, nitrógeno absorbido y rendimiento. Y fíjense, un año particular, yo puse un año particular, juntamos toda esa cantidad de puntos, son alrededor de 1000 puntos que sumamos por año entre toda la cantidad de plantas que tomamos, muestras que procesamos, submuestras y demás, o sea que el módulo es robusto y encontramos esta relación, ¿no? Esta relación nos permitió correr un modelito, el que más ajustaba a esta serie de puntos o a este set de datos que teníamos nosotros en los 3 años, era un modelo curvilineal. Y ahí les empiezo a anticipar que se empieza a diferenciar del modelo tradicional. Y ahora lo vamos a ver. Y también les voy a contar que para nuestra sorpresa no pudimos encontrar diferencia entre productos porque la cantidad de datos que tenés que tener para encontrar diferencias en la eficiencia, el uso del nitrógeno dentro de los productos de la marca es muy difícil. Si empezamos a sacar datos y segregar por productos, se nos complicaba la cuestión. Entonces elegimos un modelo único que describa los productos de la marca, que es este modelo curvilíneo que ven acá. Después, cualquier cosa, si tienen preguntas o algo, o no me siguen, no hay problema, tenemos un bloque de preguntas. Fíjense, ahí vemos, hagamos foco solamente en el gráfico de la izquierda. Fíjense, tenemos dos curvas.
Una es recta y otra es curva, pero se dice así, ¿no? La recta simboliza el modelo teórico de nitrógeno que todos conocemos. Eso quiere decir que vos, como le dije recién, se lo repetí muchas veces, 20 kilos cada tonelada de grano. Y se fijan y hacemos vista, no es fácil, vos te parás en 100 kilos de nitrógeno absorbido, te movés hasta la recta y decís, bueno, acá puedo producir 4.000 y pico de kilos de maíz, 20 kilos cada tonelada de grano. Fíjense que el modelito que nosotros generamos va siempre por arriba. Ya eso me está diciendo que este modelo es más eficiente en el uso del nitrógeno que el modelo que estábamos trabajando antiguamente. ¿Por qué es más eficiente? Vamos a ver un ejemplo. Vamos a ver primero el gráfico de allá. Definir el ambiente productivo en el que estoy trabajando, que puede ser una de esas curvas que ven en el gráfico de la derecha. Una vez que definís ambiente, en ese ambiente voy a tener una recomendación de densidad óptima biológica, la densidad que me maximiza los rendimientos. Con esa densidad óptima biológica voy a alcanzar un rendimiento logrado, que lo pueden ver en el eje de la Y, y con ese rendimiento logrado puedo entrar en este modelo que ven acá y ver cuál es el nivel o el consumo de nitrógeno que tienen que tener nuestros híbridos. Y fíjense, hay una diferencia, hay un gap entre los dos círculos que ven ahí. Si ustedes vamos a usar la recta nada más. Si van hasta la recta, van a decir que tienen que absorber alrededor de, no tengo número, imagínense, 280 kilos de nitrógeno para llegar a ese rendimiento alcanzado que aproximadamente debe ser de unos 13.000 kilos, por donde pasa la línea punteada. ¿Me siguen hasta ahí? Ahora, si nos movemos al otro modelito y nos pasamos al otro círculo, verdecito lo veo yo, ahí me está diciendo que yo necesito absorber 200, 220 kilos de nitrógeno para producir el mismo rendimiento, que quería producir con aquella densidad, con aquel rendimiento en ese índice ambiental. Entonces, encontramos un modelo más eficiente que se separa del modelo tradicional, sobre todo en los ambientes de media, si quieren, porque fíjense que es una curva que se une en los extremos. Probablemente en los ambientes muy de alta, si nos focalizamos acá arriba, en los ambientes de alta, probablemente el cultivo esté entrando en una fase que se llama fase de consumo de lujo. O sea, consume nitrógeno, absorbe nitrógeno, pero no lo puede usar para llevarlo a grano. Entonces ahí los modelos se parecen porque el maíz tiene menos eficiencia. Y en baja también puede tener menos eficiencia, me imagino yo, porque también además del nitrógeno, otro factor te estará limitando esa absorción de nitrógeno. Puede ser otro nutriente, puede ser una capa, una impedancia, puede ser incluso el agua. Si no tenemos agua, no podemos absorber nitrógeno, son ambientes de menor calidad, todos los que están acá, probablemente la eficiencia ahí se parezca más a la recta y no al modelito. Lo interesante es que encontramos un modelito intermedio, con mayor eficiencia, y que este modelo intermedio, junto con las curvas de densidad, están disponibles para todos los productores que deciden usar la marca en plataformas digitales, que es lo que vamos a ver ahora. Esto es importante, bueno, se lo dije, pasamos de una recomendación estática a una recomendación dinámica. ¿Y por qué decimos dinámica? Porque en cada ambiente productivo vas a tener una distinta recomendación de uso del nitrógeno y también de densidad. No es fijo para todos los ambientes y no es fijo para todas las condiciones de crecimiento. Como les decía, lo importante de estas dos líneas de trabajo es que las hicimos para que el productor las tenga disponible a través de dos herramientas importantes que están dentro de lo que se llama NK Digital. Estas herramientas las voy a contar de qué se trata. Una se llama Sistema NK. La ven acá, la pantalla refleja lo que es la aplicación. Sistema NK es una herramienta de posicionamiento de productos. Es una herramienta que tiene toda la base de datos que hace y que genera el equipo de desarrollo de productos dentro de la empresa, la tiene dentro de esta plataforma. Lo que te permite es posicionar productos en base al índice ambiental, en base al requerimiento de nitrógeno y demás. Y ahora vamos a entrar un poquito más en detalle. Pero antes les quería mostrar la otra herramienta que también tenemos, que es manejo específico. Como la palabra lo dice, esta herramienta es una herramienta de uso de insumos variables. Y lo que me permite es dar una recomendación de densidad y nitrógeno variable en base al ambiente productivo que está trabajando el productor. Además del asesoramiento técnico que le va a dar el distribuidor cuando ustedes quieran usar esta herramienta. Entonces, estas líneas de trabajo que son importantes para nosotros y son las claves del éxito de los híbridos de NK, terminan en dos herramientas digitales de altísima potencia donde tienen toda la información cargada de nuestros productos para que puedan ser usadas por el productor en manos del distribuidor. Pero vamos a hacer un doble clic en estas herramientas que nos permiten optimizar el uso del recurso, mejorar la productividad en cada ambiente productivo y maximizar la rentabilidad, que es el objetivo que todos tenemos a la hora de sembrar un híbrido de maíz o de girasol en este caso. Hagamos un doble clic y fijémonos qué necesita Sistema NK para darle la mejor recomendación de producto. Fíjense, los inputs o las entradas que tiene el modelito es el cultivo, está para los tres cultivos que tenemos, maíz, girasol y soja.
Una vez que eligen el cultivo, le va a pedir la localidad. La localidad es la lista interminable de localidades. Acá, por ejemplo, elegimos Chaco. Una vez que elegís la localidad, tenés que dar la fecha de siembra. Si es temprana o tardía, o ponés fecha de siembra en un año calendario. Y luego, importantísimo para el modelo, te pide el índice ambiental, o que sería la oferta de recursos para ese ambiente determinado. Por ahí, nosotros desde NK sabemos que la oferta de recursos para nosotros está representada por el promedio de rendimiento de todos los genotipos en un determinado lote. Para el productor puede ser más difícil, pero si el productor lleva muchos años trabajando en una zona, seguramente el promedio de rendimiento de maíz de los últimos 5, 6, 8 años le va a dar ese índice ambiental o esa oferta de recursos. ¿Me siguen? Por ejemplo, un productor de casilda puede decir, bueno, siembro acá hace 6, 7, 8, 9 años y saco en promedio 7.800, 8.000 kilos. Esa es la oferta de recursos que tiene que cargar el productor acá a la hora de usar esta herramienta. Si el productor no conoce esa oferta de recursos o no se siente seguro, hay un modelo de simulación que simula el índice ambiental. Tienen también ciertos inputs, entre estos es la georreferencia, ponés la localidad donde vos querés sembrar, directamente ponés la localidad del campo, tenés que poner textura, profundidad de suelo, efectiva, agua útil a la siembra y el pronóstico climático, el año, si es niña, si es niño, qué fase va a estar o neutro. El modelo de simulación les va a dar una recomendación, como dice ahí, con verde los ambientes más probables y los extremos los ambientes menos probables. Esto trabaja con una base de datos del INTA, estaciones experimentales de climáticas de los últimos 40 años, más coeficientes de crecimiento de maíz, entonces calcula en base a la probabilidad de que pase un pronóstico, la textura, la profundidad del perfil y demás, calcula un rendimiento esperado en esas condiciones particulares. Entonces, una herramienta muy importante que también está dentro del sistema NK. ¿Qué pasa? Una vez que cargamos todos los inputs de esta herramienta, te va a dar el mejor híbrido recomendado para esa zona particular, te va a dar las características del producto, perfil sanitario, agronómico, GDU, floración y demás características que mapeamos de todos nuestros híbridos. Y también te va a permitir hacer comparaciones entre productos. Y las comparaciones entre productos van a ser o comparaciones internas dentro de nuestro mismo portfolio, o puede hacer comparaciones con productos de la competencia. Ahí están todos los productos de la competencia cargados. Nosotros los ponemos la base de datos acá entera que tenemos en NK Semillas, y la salida va a ser el mejor producto para esa localidad, el mejor producto para ese índice ambiental, el rendimiento esperado para ese índice ambiental, la densidad de plantas a cosecha, la densidad de plantas a siembra de acuerdo al coeficiente de logro y demás soluciones que le pueden aportar al productor a la hora de elegir un producto de la marca. Esta es una herramienta típica de posicionamiento, pero también tenemos la herramienta, como les decía, de manejo específico. La herramienta de manejo específico también es una herramienta de posicionamiento, pero a su vez, si se acuerdan, le dije recién que es una herramienta de uso variable de insumos, uso variable de semilla y uso variable de nitrógeno. ¿Cuáles son los inputs que tiene esta herramienta? Esta herramienta vos tenés que poner las coordenadas geográficas de la zona. Importante, después tenés que elegir las imágenes satelitales a través del índice verde, NDVI. ¿No? Estas imágenes recomendamos elegirlas conociendo básicamente la rotación de los cultivos en ese lote particular, porque siempre hay que elegirla en periodo crítico. Sabemos que hay momentos del año donde esta radiación es mucho mayor, entonces encontrás niveles de reflectancia mayor. Entonces, elegís las imágenes con alguien que sepa, con alguien que te ayude a elegirlas. Una vez seleccionadas las imágenes, tenemos que agregar o podemos agregar capas de información. ¿Qué son estas capas de información? Si ustedes tienen mapas de cosecha, si tienen mapas de altimetría, si tienen de profundidad de suelo, de napa, efectiva y demás, se lo pueden sumar acá y pueden hacer una recomendación más robusta, no solamente con selección de imágenes satelitales. Si ustedes están trabajando y ya vienen trabajando con agricultura de precisión, les parece que tienen una ambientación precisa de sus lotes, no hay problema, nos dan esa ambientación a nosotros, la cargamos en esta plataforma, pero déjennos que nosotros le demos la densidad óptima biológica para cada uno de esos ambientes, que es la salida de esta plataforma. Fíjense, la salida o los outputs de la herramienta son el híbrido en cuestión, la ambientación, la densidad y por supuesto la fertilización en caso que el productor quiera usar también fertilización variable. Con este modelo de uso del nitrógeno también podemos tener esa posibilidad de hacer la doble aplicación de densidad variable de acuerdo a la calidad de ambiente y también nitrógeno variable, o sea, eficientizar el uso de los insumos. Para resumir la herramienta, se delimitan las zonas de manejo. Una vez que están delimitadas las zonas de manejo,
básicamente lo que hacemos es darte la densidad óptima biológica para cada uno de esos ambientes que se limitaron dentro de la herramienta. Esta herramienta el productor se lleva una digitalización de la información directo a un archivo para enchufar en la máquina sembradora y empezar a sembrar con la recomendación de NK y el producto, recomendado por el sistema NK. En definitiva, para resumir, permite ajustar prácticas de manejo en forma diferencial, según el híbrido y según el ambiente. Y lo importante de esta herramienta, para mí lo más importante es, primero, que es un beneficio o es un servicio para un productor que elija usar un producto de la marca. Eso es importante. Todo productor que quiera sembrar un híbrido NK puede sentarse con un distribuidor y pedirle que le haga una ambientación de su lote y se la va a hacer porque tiene la herramienta, tiene el conocimiento, está capacitado. También es sencillo porque en un ratito, ustedes conociendo el lote, yendo a visitar con el distribuidor, eligiendo las imágenes o agregando alguna capa de información, van a poder hacer rápidamente la ambientación de su lote. Es interactivo porque queremos que involucre al productor y al asesor también, ¿no? Que no se deje todo en manos de las imágenes satelitales o las capas de información, sino que el productor y el mismo asesor pueda ir al lote, ver y también validar que esas zonas de manejo que detectamos con análisis de imágenes satelitales queden expresadas también viéndolas a campo. Y por último, sin restricciones. Hoy la principal limitante a nivel país del uso de este tipo de herramientas es la maquinaria. Probablemente hoy estemos en un 10% en promedio a nivel país de adopción de esta tecnología, pero queremos hacerlo sin restricciones porque también podemos identificar macrozonas de distintos rendimientos dentro del lote. Entonces, si podemos partir el lote en 3 y decir tenemos zonas de alta, de media y baja, también podemos hacer una prescripción y darte la recomendación de densidad y de nitrógeno para esos 3 ambientes o 4 que delimitaste sin necesidad de tener la sembradora, que es el principal insumo de siembra variable. Entonces, un poco para resumir lo que estuvimos viendo, es qué tenemos hoy. Tenemos la recomendación de densidad específica según el híbrido y la calidad de ambiente. Tenemos la estimación precisa de la cantidad de nitrógeno requerida de acuerdo al rendimiento proyectado. Y tenemos las herramientas digitales que son accesibles para los productores que usen la marca, con información sobre manejo agronómico y sanitario y todo lo que engloba a un producto de NK y lo que hablamos recién. ¿Y qué es lo que queremos hacer y lo que se viene? Obviamente que estas líneas siempre continúan y es importante que las sigamos porque todos los años entran híbridos nuevos al set de evaluación. A veces tenemos la suerte de lanzar productos nuevos, a veces no, pero cuando lanzamos un producto nuevo queremos conocer la curva de respuesta a la densidad. Pero también es importante, y creo que tenemos como objetivo de acá a corto o mediano plazo, es identificar las diferencias entre híbridos en la capacidad de captura y requerimiento de nitrógeno. Un poco lo que les hablaba, por ahí nos falta información, con 3 años y la cantidad de ensayos que tenemos, no nos alcanza para saber o diferenciar distintas estrategias del uso del nitrógeno de los materiales de NK. Pero vamos a ir por ese camino. Y también seguir trabajando, como les decía, en la línea de trabajo de densidad, sumar la densidad óptima económica, que es algo que nos están pidiendo nuestros propios distribuidores y productores, que va a contemplar obviamente el precio del commodity, también el precio de la bolsa y algún otro factor económico que nos permita, aparte de tener la densidad que maximiza el rendimiento económico, también tener la densidad, que maximiza el rendimiento biológico, también tener la que maximiza el rendimiento económico en cada uno de esos ambientes. Así que bueno, les quería traer esta información, espero que les haya sido de valor y estoy abierto a las preguntas que me quieran hacer. Gracias. Bueno, gracias Andrés por toda la información. Vamos a empezar entonces con el bloque de preguntas. Les vamos a ir alcanzando el micrófono. ¿Alguien tiene alguna pregunta para hacer, para arrancar? Mientras tanto voy a ir yo preguntándote un poquito, Andrés, mientras los chicos van pensando, si alguien quiere hacer una pregunta, por supuesto. Dale. ¿Cómo están trabajando en base al contexto de sequía como industria semillera? Mirá, Brenda, justamente este tipo de herramientas de eficiencia del uso de los insumos viene a aportar mucho los años también de ambientes restrictivos, ¿no? de pronósticos climáticos complicados. Entonces, una de las cosas que tenemos o que le pedimos a los productores es justamente eso, es usen las herramientas, usen el posicionamiento de los híbridos, porque seguramente van a ser más eficientes el uso de los recursos, sobre todo cuando no abundan, ¿no? Y obviamente, respondiendo también tu pregunta, trabajamos en buscar materiales de amplia adaptabilidad, materiales versátiles, materiales que toleren el estrés, que estén preparados para todas las situaciones productivas. ¿Cuáles son los nuevos productos o los nuevos híbridos de maíz que están presentando y cuáles son sus características?
dentro de NK Semillas? Mira, lanzamos 3 productos los últimos años. La verdad que estamos contentos porque lanzamos NK842, NK855 y NK870. Y son 3 lanzamientos un poco que vienen de la mano de lo que yo te contaba recién, que es tener productos versátiles. Por ahí NK era una marca que está identificada con ciclos más largos, si se acuerdan, lo que son usuarios de más tiempo de la marca, productos como el 900, productos más largos. Hoy vamos con productos de madurez relativa intermedia, 124, 125, 123 también, que nos permiten estar en el intermedio de ciclos del mercado, que nos da la versatilidad para sembrar en fecha siembra temprana y fecha siembra tardía. Y eso es importante porque, como viene la situación desde los últimos años, el productor no sabe cuándo va a sembrar o en qué zona va a sembrar. Entonces elige un producto y puede pasarlo temprano o a tardía, o incluso es también más sencillo para la red porque se pueden sembrar en todo el país, ¿no? Bien. ¿Qué es lo que se observa de un híbrido en su etapa precomercial? Un montón de cosas. Nosotros en el equipo de desarrollo de productos recibimos los híbridos los últimos 2 años. De 2 a 3 años los tenemos evaluando en el set de desarrollo. Previo lo tiene el equipo de breeding, ¿no? Los genetistas. El último filtro es re importante porque es el filtro que tiene mayor cantidad de localidades y presión de selección de un híbrido. Y se trata de observar la mayor cantidad de características que te imagines de una planta, la mayor cantidad de características. Altura de espiga, altura de inserción de panoja, características agronómicas, quebrado, vuelco, enfermedades como tizón, enfermedades como roya, mal de río cuarto, espiroplasma, los grados días como te dije, a floración o a cosecha. La verdad que se busca que el híbrido salga al mercado con un perfil descripto lo máximo posible o el 100% de conocimiento del producto. Se toman de todo tipo de características en los productos. Pero, como te decía, hoy estamos en el camino de buscar híbridos más versátiles, adaptados a todos los ambientes productivos, no híbridos de nicho, que se puedan sembrar en todo el país. Bueno, la última te voy a hacer por mi parte. Con la gran tecnología que existe en materia de genética, ¿qué se espera para el futuro y cómo le sirve esta ecuación a las empresas? ¿Qué se espera para el futuro? Como te decía, en realidad siempre vamos en camino de lanzar por encima de la ganancia genética. La idea es lanzar productos cada vez más rendidores, más adaptados y que sean estables y predecibles para el productor. Eso lo venimos trabajando. Obviamente que siempre seguimos con la tecnología en lo que es Agrisure Viptera, que es la principal tecnología para el control de lepidópteros y también de malezas. Y apostando como te decía, en girasol en mejorar la genética, en maíz en mejorar la genética, en soja no quedarnos con las tecnologías, estamos apostando a tecnologías también para la protección de insectos, siempre tratando de mejorar, ¿no? De tener híbridos más productivos o variedades. Bueno, ahora sí, ¿alguien quiere hacer alguna pregunta? Les vamos a acercar el micrófono. ¿Alguien tiene alguna duda después de la charla de Andrés? Ahí está, alguien levantó la mano. A ver si podemos alcanzarle el micrófono. ¿Cómo te llamas? Hola. Hola, ¿qué tal? Gustavo es mi nombre. Gustavo, bueno, a ver. Una consulta. Dinos. Hablaste de ambiente y en un contexto que venimos de 3 años con lluvias por debajo del promedio. ¿Qué consideraciones del ambiente tendrías, pensando más que nada en reserva de agua, para hacer una siembra temprana? Gustavo, ¿cómo andás? ¿Bien? Te agradezco la pregunta. Mirá, lo que estamos encontrando es que, lo saben ustedes, lo escuchamos todos los días, que se está retrasando la entrada del Niño, ¿no? Y las lluvias que hubo en las diferentes regiones no fueron lo suficiente como para terminar de cargar los perfiles. Por ahí encontramos agua en los primeros metros de suelo, o en el primer metro o menos, y no tanto en profundidad. Por lo cual, me atrevería a decirte que quizás en algunas zonas vas a poder sembrar maíz, pero vas a depender un poco más de los primeros meses de las lluvias, ¿no? Del momento. Siempre la idea es, de acuerdo a cuál sea tu expectativa de rendimiento, ser más o menos defensivo, ¿no? Como te decía yo recién, una de las claves del manejo en maíz es el uso de densidad, ¿no? Y ajustar la densidad, porque eso me permite regular o moderar la oferta de recursos del ambiente. A ver, lo que todos sabemos, fecha temprana puede buscar un poco más de potencial, eso se puede dar vuelta, porque generalmente fecha siembra temprana son mejores las condiciones en floración, mejor radiación, pero puede ser que tengas más problemas de falta de agua en periodo crítico, y fecha siembra tardía te da un poco más de estabilidad. Yo te diría que primero diversifiques, que busques distintos híbridos, que por ahí tengan ciclos parecidos o distintos, pero que te permitan ir salteando distintas épocas del año, que ajustes bien la densidad y que acompañes con fertilización. Yo creo que todos los pronósticos dicen que se va a dar vuelta el año climático. Esperemos que sí. Hay zonas donde sabemos que todavía no, pero
estrategias de manejo. Es donde más pesa el manejo, son los años complicados. No sé si te respondí más o menos. Bien, gracias. Dale, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguien más? Bueno, ¿Nadie más? ¿nadie más? ¿Ninguna pregunta? Bueno, entonces vamos a darle un fuerte aplauso a Andrés Cajiano de NK Semillas, que ha dado una charla magistral sobre híbrido, densidad y nitrógeno, las claves del rendimiento. Igual pueden encontrarse por fuera del Congreso también, o aquí en los pasillos, y también hacer las preguntas que crean. Gracias a todos por estar y por acompañarnos en estos más o menos 60 minutos. Muchas gracias. Gracias. En YPF Agro estamos todo el tiempo acompañándote con las mejores soluciones desde el inicio hasta el final del ciclo productivo. Con la mejor genética de semillas, nutrición especializada, protección de cultivos y soluciones energéticas. YPF Agro aporta tecnología e innovación al manejo diario de tu campo, porque el campo es todo el tiempo. Y todo el tiempo estamos ahí. YPF Agro. Somos una única Bunge, una empresa de agronegocios presente en más de 40 países. Más de 200 años de historia. Conectamos a los productores agropecuarios con los consumidores de todo el mundo. Desde 1884, produciendo en la Argentina. Bunge.